Bien, buenas tardes, buen provecho. Vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy. Ustedes en el programa, ahí al inicio de sus cartapacios, tienen el programa. Esta tarde tenemos las conferencias de la licenciada Elisa Colón de Morán y de la licenciada Alma Lucrecia Corsantes Varillas. Ayer estábamos un poquito corriendo con la primera presentación, la del embajador Rosenthal. Inicialmente, la plática de él iba a ser de 1:30, pero lo habían citado del despacho del ministro a las 3 de la tarde. Entonces prácticamente le quitaron media hora y por eso mismo yo ya no me atreví a extenderme más en algunas cositas que solemos mencionar al inicio de cada capacitación. Ustedes en sus cartapacios, la primera hoja que encuentran es una donde está el título, que dice Capacitación Agenda Global Internacional, que está enmarcada en un cuadrito. En la parte de atrás están los objetivos de esta capacitación. Es muy importante, a lo mejor alguno de ustedes ya los vio, ya los leyó por curiosidad, pero es muy probable que la mayor parte no los hayan visto. Y sí es importante que los miren, no los vamos a leer en este momento, también sería restar tiempo a la capacitación, a la presentación de esta tarde, pero sí es importante que los vean, porque justamente sobre esos objetivos es que ustedes califican al final de la actividad, al final de la tarde, las presentaciones que se llevan a cabo, es decir, para tener una mayor claridad de qué es lo que se está buscando en estas capacitaciones. No solo con la temática, sino que el objetivo en general de la capacitación. Nosotros hemos tenido la suerte aquí en el Ministerio que la empresa que ganó la licitación para las capacitaciones del MINEX, por lo menos en este contrato, es una empresa bastante seria, profesionales guatemaltecos bastante serios, que se han preocupado realmente de darnos lo mejor que pueden en cada actividad. De hecho, FUNCEP, el contrato que ellos ganaron, tienen asignadas 10 capacitaciones a lo largo de 2 años. De esas 10 capacitaciones, esta es la cuarta, ¿verdad, Maco? Sí, esta es la cuarta. Tenemos todavía pendientes 6 más. La quinta va a ser el mes entrante, en junio. Para este año creo que tenemos un total de 4, ¿no? Estaremos llegando a 7. Y 3 más el próximo año, con las cuales ya finalizamos. Estas 10 capacitaciones cubren 4 áreas temáticas. No es que cada capacitación tenga una temática diferente, sino que son 4 grandes áreas temáticas. Hay 2 capacitaciones que se repiten 3 veces y hay 2 capacitaciones que se repiten 2 veces, para hacer un total de 10 presentaciones. En el caso de esta capacitación que comenzamos el día de ayer sobre temas globales, es la primera vez que se presenta. Sí, de las 4 áreas temáticas, esta es la primera vez que se presenta y la segunda vez va a ser el próximo año. Por si la idea no es de que la vuelvan a repetir, sino que la idea es que las personas que no han tenido acceso en esta oportunidad a poder tomar la capacitación, pues puedan tener el año entrante. Lo mismo con las otras temáticas. Así es que yo los invito a que lean e incluso que revisen la bibliografía y que lean los documentos que están presentando, porque miren, la idea de poner todos esos documentos y les van a ir dando más, no es de que ustedes salgan con una bonita colección de papel para el 7 de diciembre, sino que la idea es, porque encima van a contaminar el ambiente, la idea es que los lean. En el caso de los funcionarios de Relaciones Exteriores, a lo mejor una temática determinada no se ajusta al día a día del trabajo que ustedes tienen, pero no se olviden que en este ministerio lo reciclan a uno. ¿De qué manera? Que hoy está uno en una oficina y al día siguiente está una cosa totalmente diferente. Aquí hay que estar listo para que en cualquier momento agarrar el bat y comenzar a darle a la pelota, ¿verdad? Entonces sí es importante porque se trata de fortalecer también a la institución a través de capacitarlos a ustedes. En el caso de los estudiantes que hemos invitado de las universidades que nos acompañan en la actividad, pues obviamente jóvenes es para apoyarles a ustedes en su preparación profesional. El día de mañana ustedes serán parte del staff profesional que saque adelante este país y qué mejor tener gente pues que conozca sobre todos estos temas.
En el caso de los funcionarios del MARN, que también nos acompañan, por demás está decir la importancia que esos temas revisten en la agenda del día a día del trabajo de ellos. Así es que dicho eso, solo les quisiera recordar nuevamente que por favor no usemos los teléfonos celulares. Miren, la idea de que vengan a la capacitación es que la aprovechen. Si alguno siente que a lo mejor ya conoce sobre esto y prefiere usar su teléfono celular, mejor les invitamos a que salgan y lo hagan afuera, porque distraen a los vecinos y luego roban señal del internet, que buena falta nos hace porque estamos transmitiendo a las embajadas. Solo piensen que si ustedes conectan sus teléfonos celulares para usar algún tipo de comunicación al exterior, están limitando el que los funcionarios que tenemos en las embajadas puedan tener un acceso, por lo menos en buena calidad, a la capacitación. Entonces, no seamos egoístas, ustedes tienen la facilidad de estar aquí en directo, en vivo y a todo color. Démosle también oportunidad a los que están a miles de kilómetros de distancia de que también puedan aprovechar de la capacitación de una buena forma. Dicho esto, solo me falta pedirles que los pongan en vibrador los teléfonos. Hay algunos con musiquitas muy bonitas, como el mío, pero el mío también está en vibrador. Así es que ahora quisiera presentar a la expositora de esta primera conferencia, la licenciada Elisa Molina de Morán. Algunos de ustedes la deben conocer, si no personalmente, si de nombre. La licenciada Colom de Morán es una persona muy conocida en Guatemala, justamente por su capacidad en conocimientos sobre temas acerca del agua. Cuando a nosotros FUNCEP nos presentó una terna de candidatos para que el ministerio escogiera quién impartía la plática, mi primera reacción fue: no necesito ver más nombres, el de ella está aquí. Así es que, licenciada, es usted muy bienvenida al ministerio, usted es vieja amiga del ministerio, usted ha colaborado mucho con nosotros en los temas de agua, y su fama es tan amplia que el director general de Límites y Aguas Internacionales me pidió que si podía incrementar el número de participantes de su dirección a esta capacitación. ¿Cómo podíamos decir que no? Entonces, la licenciada Elisa Molina Colom de Morán es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, está sacando una maestría en Derecho Ambiental. Su experiencia laboral ha sido en asuntos relacionados con el medio ambiente, con el agua principalmente, asesorando en CEGEPLAN, en muchas instancias. La Cancillería es parte de las instituciones beneficiadas realmente con las asesorías que ella ha brindado. Entrar a leer su currículum o algo es quitarle el tiempo que ella puede tener para hablarles a ustedes. Así es que los dejo en las mejores manos sobre alguien que conoce sobre temas hídricos en Guatemala. Muy buenas tardes a todos. También para mí es un gran gusto participar en este esfuerzo y contribuir con el diseño que ha hecho FUNCEP, pero especialmente es un gran gusto porque regreso a Cancillería y me encuentro viejos amigos, no solo amigos, sino que colegas que así como yo hemos intentado y tratado de construir una mejor institucionalidad, y esto no es ajeno al tema por el cual hoy yo estoy aquí con ustedes. Yo he tratado de organizar la presentación de acuerdo con lo que me fue solicitado y también considerando un poco las intervenciones que hubo el día de ayer, especialmente la del señor Gerd Rosenthal, porque me imagino que quienes trabajan aquí en Cancillería, pero los que no trabajan aquí, saben que es una persona realmente de, como diría mi abuelita, de altos vuelos, ¿verdad? Una persona con una gran experiencia diplomática y política, y entonces para mí fue importante ver su presentación para tratar de hacer también la mía de una manera coherente con su planteamiento general. Entonces, precisamente por eso yo voy a abordar muy rápidamente el tema del derecho internacional de aguas desde la perspectiva global, regional, binacional, trinacional, y luego la situación nacional, y un poquito al final la importancia que tienen las normas y regulaciones en este tema de gestión del agua.
En el contexto general voy a abordar esos temas que ustedes miran ahí. La historia, el segundo tema lo abordó el señor Rosenthal, la compleja y diversa agenda de Naciones Unidas, que es como de la A a la Z y con muchos enfoques y muchas dimensiones, y eso también hace complejo a la misma asamblea y al secretario general darle coherencia y seguimientos a tan variados temas. Luego la agenda política, que también la abordó él, señalaba que hay una crisis de cooperación. Nosotros hemos tenido la experiencia que en Cancillería que hay una crisis de cooperación con los países vecinos alrededor del tema de la gestión del agua. Bueno, el tema del cambio climático y el tema de la inequidad. Y un poco hablando de la historia de la humanidad, de las culturas desde las más antiguas se han desarrollado alrededor de los mares, como es el caso del mar Egeo con la cultura griega, los fenicios en el mar Mediterráneo. Entonces las aguas siempre han sido parte importante del desarrollo de la humanidad. Y desde ese momento, desde esas épocas antiguas y otras más, como la época de los vikingos, que ellos se desplazan de sus tierras hacia otras tierras, Inglaterra, el mar Báltico, Rusia, etcétera, todo tiene un fin económico y un fin político, es un fin de poder. Entonces las aguas desde los tiempos más remotos, las aguas de los mares y posteriormente también las aguas de los grandes ríos se convierten en escenarios de lucha de poder y en escenarios de carácter político. Pues no podíamos dejar atrás las culturas de nuestros países que sin haber sido estudiadas tan específicamente y tan ampliamente como las culturas antiguas del Asia y de Europa, también es muy connotada la importancia que para ellas ha tenido la gobernanza de las aguas. La foto, el mapa que ustedes miran a la derecha abajo es la ciudad de Tenochtitlán. Era todo un complejo de edificaciones que estaba construido prácticamente sobre una laguna, pero que tenía no solo interconexiones con tierra firme, sino todos los servicios de agua que esa cultura necesitaba, y más allá de la ciudad, todo el sistema de irrigación. La que ustedes ven en el medio es un sistema de riego de los incas que desarrollaron sistemas tal vez tan eficientes como los que actualmente utilizamos, y arriba hay un dios de la lluvia de uno de los jeroglíficos que ahorita no recuerdo en qué lugar lo encontrar. Luego este mapa es el mapa cuando uno de los papas decide dividir los mares y darle una parte a España y la otra parte a Portugal. Entonces siempre estamos hablando de lucha de poder, hasta dónde llegaba el reino de España navegando en esas aguas y conquistando, y cuál era el derecho de Portugal. Y por supuesto que en esa lucha de poder aparecen los piratas y después los corsarios, que eran realmente agentes del Imperio Británico que también querían participar en esas riquezas. Y por último, este es un mapa casi actual, diría yo, pero es el río Danubio. Y el río Danubio también en la época antigua fue escenario para muchas cuestiones, para navegar, para pescar, para acceder al agua potable, para irrigar, y la complejidad que tiene de administrar un bien móvil bajo diferentes enfoques. Al principio pues eran feudos, después principados, después había siervos, había invasores. En la actualidad pues tenemos un conjunto de estados que comparten ese río Danubio, que es uno de los mejores ejemplos tal vez de la época moderna de una gestión y de una cooperación grande entre naciones para su administración. Y ya entrando específicamente en materia del agua, encontramos antecedentes relevantes sobre la gestión de los recursos compartidos desde la Declaración de Estocolmo, la famosa primera reunión sobre aspectos ambientales que Naciones Unidas organizó, y luego la de Mar del Plata, que fue en el año de 1977, fue específicamente para el tema del agua, como también lo fue la Conferencia de Dublín, y que precedió a la Conferencia de la Cumbre de la Tierra de 1992. Como ustedes saben, han habido 3 cumbres de las tierras, la última en el 2012, pero desde la cumbre desde 1992 se elaboró la Agenda 21,
y la Agenda 21 tiene un capítulo específico sobre agua dulce, aparte tiene capítulos sobre océanos, tiene sobre cambio climático, sobre ecosistemas frágiles y en fin, por una gama muy amplia, pero esos capítulos que tiene son capítulos que le indican a todos los Estados miembros de Naciones Unidas cuáles podrían ser los objetivos y las acciones fundamentales para desarrollar los bienes naturales, que ustedes saben que básicamente son los recursos naturales de los cuales la humanidad se ha servido desde que empezó a dominar las fuerzas de la naturaleza y empezó a dominar otras especies. Luego es relevante señalar la cumbre de Nueva York, cuando se definieron los objetivos del desarrollo del milenio, y después las otras que ustedes miran ahí, el último, el año 2013, que fue declarado por la Asamblea General como el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Bueno, yo aquí ya me voy a dedicar específicamente a lo que han sido los antecedentes jurídicos de la regulación de las aguas dulces. Como ustedes vieron esos mapas tan antiguos, el derecho refleja distintas corrientes y distintas épocas dependiendo de las necesidades de regular, de establecer derechos, en este caso entre los estados. Entonces, en materia de agua, cuando uno habla agua, se está refiriendo al agua dulce y nos estamos refiriendo a los cursos de agua internacionales o a los lagos de carácter internacional. Aparte está el derecho del mar, que esa es la convención del mar, esa es otra. Aparte están la plataforma, la zona económica exclusiva, las aguas territoriales que son parte del mar, pero en este caso nos estamos refiriendo a los Tuahuija, nos estamos refiriendo al Usumacinta, nos estamos refiriendo a los ríos sucesivos que nacen en Guatemala y luego traspasan nuestro territorio, como puede ser el Nentón, el Celegua. Entonces nos referimos a las aguas dulces. Pues en 1957, el entonces secretario de Naciones Unidas decidió pedirle a la Comisión de Derecho Internacional una opinión sobre la necesidad de codificar el derecho internacional de aguas dulces, en este caso. Estos señores rindieron su informe y en 1959 les solicitaron que procedieran a hacer la codificación del derecho internacional de aguas. Ustedes, como funcionarios de la Cancillería, saben que el derecho internacional es una de las ramas más importantes del derecho, une a la humanidad completa en diferentes materias de su relación. Entonces, efectivamente, la comisión empezó ese trabajo y lo pudo concluir hasta 1994. Y a mí me llamó poderosamente la atención y dije, pero qué horror, esos señores o no se reunían o no trabajaban o no conocían el tema. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en 1994, que ellos rinden su informe sobre codificación del derecho internacional de las aguas dulces, y ese es un informe que yo les recomiendo que lo busquen, y si no, con mucho gusto se los puedo mandar. Es un informe de 200 y pico de páginas. Ellos hacen una propuesta de artículos para la Convención sobre el uso de los cursos de agua para fines de navegación, que la Asamblea General aprueba hasta 1997. Pero el tema de haberse tardado esa cantidad de años fueron las discusiones que dentro de la Comisión de Derecho Internacional tuvieron los diferentes juristas a lo largo de todos esos años para ponerse de acuerdo qué era lo que iban a regular, porque había una variedad de posibilidades, una variedad de propuestas que ya habían hecho el Instituto de Derecho Internacional y la Asociación Internacional de Derecho, que las dos fueron fundadas a fines del siglo XIX, curiosamente las dos en Bélgica, y se dedican a la codificación del derecho en general, no solamente del derecho de aguas. Y entonces hubo una discusión muy relevante acerca de qué se regulaba, qué era ese objeto que se iba a regular, y fue por eso que costó muchísimo que emitieran el dictamen, que la Asamblea lo conociera. Finalmente lo sometieron a la consideración de la Asamblea General en 1997 y hasta la fecha todavía no ha sido ratificado por 35 estados, o sea que no está vigente. Eso es solo para que vean ustedes lo complejo del tema
de regular las aguas internacionales. Los otros antecedentes es, bueno, tenemos a la Comisión de Derecho Internacional, que es una comisión experta, vale la pena leerla, estudiarla, pero además hay otro conjunto de instituciones que participan en esta temática y que hacen propuestas. Y yo pues he trabajado con la Asociación Mundial del Agua, tienen un comité técnico que ha emitido unos documentos, yo le trasladé al licenciado Barahona uno de ellos sobre derecho de aguas internacionales, pero hay que ser cuidadosos sobre a quién le hace uno caso y qué es lo que uno lee, porque también hay otros intereses muy grandes a nivel internacional, algunas organizaciones no gubernamentales que quieren ser secretarias de un convenio internacional o que quieren obtener un determinado financiamiento. Entonces los estados como estados deben de ser por demás juiciosos en valorar los aportes que este conjunto de organizaciones puedan hacer. También ha habido un programa permanente de la UNESCO, que es el Programa Hidrológico Internacional, que ha dado como resultado hasta la fecha esos 4 informes, y yo tengo entendido que del año pasado en adelante van a empezar a emitir uno anualmente. Esos son informes sobre el agua dulce en general, porque ustedes saben que el agua dulce pues no solamente se necesita entre países, sino cotidianamente nos levantamos, nos bañamos, cocinamos, si tenemos posibilidades nos divertimos, vamos a los lagos, nadamos, y bueno, y si somos empresarios y nuestros procesos industriales, la mayoría de ellos necesitan agua, no digamos la agricultura. Entonces estos informes de la UNESCO presentan el estado del agua a nivel mundial, hacen referencia, digamos, a todas esas temáticas, pero también se refieren a los cursos de agua internacionales, y es más, en muchos casos se refieren a las cuencas internacionales y a las cuencas compartidas. La cuenca es una unidad física que de sus partes altas, toda la lluvia que cae, drena por un mismo punto hasta formar un río. Entonces el Usumacinta tiene una cuenca, pero no es el río, no es la margen del río, sino que abarca un área bastante grande del territorio nacional, y lo mismo es el Achihuate, el Samalá, todos los que ustedes quieran, son la forma como las aguas que llueven drenan normalmente hacia un océano o hacia un espejo de agua. Entonces es relevante si pueden revisar lo que estos informes han venido hablando sobre el tema de las aguas internacionales. Y también de más importancia para Cancillería es el programa del PHI que se llama Transformando el Conflicto en Cooperación. Y ese programa ha generado muchísimos documentos, algunos estrictamente teóricos sobre qué es el derecho de aguas internacionales, cuáles son sus principios, cuáles son las experiencias que ha habido en el mundo. Algunos de ellos proponen matrices para hacer análisis de convenios ya existentes, que es muy útil cuando uno quiere aprender y saber, bueno, de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿A qué se referirá realmente un acuerdo de carácter internacional en materia de agua? Pues teniendo una matriz uno puede tomar el del río Mekong, por ejemplo, que son más de 5 países, o uno puede tomar el de la región amazónica o el del acuífero guaraní, y en fin, así va teniendo uno más elementos de juicio, va comprendiendo más las complejidades en relación con la regulación del agua. Y este programa es una propuesta, es una apuesta, más bien dicho, de la UNESCO, en que en vez de haber conflictos, el compartir agua significa una oportunidad de cooperar. Esa es la apuesta que tiene la UNESCO sobre este programa, y tiene un centro de investigación y de capacitación, y yo creo que están organizando otro en México, me parece, el año pasado o antepasado, algo así, pero que dan capacitaciones sobre derecho de aguas internacionales, digamos, a cualquier persona que quiera acceder a esos cursos. Los dan desde cursos de 15 días, maestrías y doctorados, y que son conducidos entre la UNESCO y alguna universidad de renombre internacional. Bueno, aquí sí, ustedes saben más que yo, pero el tema del derecho internacional
primero que es un sistema de normas jurídicas, ¿verdad? Son normas bilaterales, son normas que nos obligan más allá de la voluntad de nosotros, en este caso de los estados, a cumplir con los acuerdos a que un estado se ha comprometido. Sin embargo, en opinión de muchos, e inclusive de diplomáticos, dicen el derecho internacional es el derecho más imperfecto de todos, porque es el derecho más difícil de que la comunidad internacional lo respete de manera permanente. Y para ejemplos podemos citar un montón. Los Estados Unidos, cada vez que quiere, viola el derecho internacional y hace lo que quiere, ¿va? Por ejemplo, porque son otros sus intereses, pero en fin, no solo es él, son otros países también, pero vamos a que ahí nos vuelve a demostrar el derecho internacional que en el fondo las normas están expresando relaciones de poder político y por lo tanto los que son más poderosos en el momento que creen que necesitan poner orden o hacer justicia a su manera, pues también quebrantan el derecho internacional. Pero por el otro lado, el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas que se suscribe en 1945 y que es básicamente la que trae todos los principios jurídicos para el derecho internacional, se suscribe finalizando la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente una expresión en contra de las libertades políticas y de las libertades económicas, sociales y todo tan terrible, que firmaron esa carta precisamente en búsqueda de la seguridad humana, o sea, cómo liberar a la humanidad de la falta de libertad y cómo liberar a la humanidad de la miseria. Son las dos cosas combinadas. Y luego, pues, con el ánimo de construir la paz y con que avancen las libertades de carácter fundamental. Bueno, entonces, y esta Carta de Naciones Unidas, uno de sus principios básicos es el deber de cooperar. En los estados vecinos son como las familias o los vecinos, ¿verdad? Por eso se llaman relaciones de buena vecindad, nacen antiguamente en el derecho civil como relaciones de buena vecindad y son eso, ¿verdad? De lo que se trata es que si todos compartimos este espacio físico, nos relacionemos de manera tal que la pasemos bien, aprendamos, yo aprenda de ustedes y no tengamos ninguna limitación, ninguno de nosotros, si necesita tomar agua, si necesita ir al baño, si necesita hacer una pregunta, es decir, relaciones de buena vecindad, y se supone que entre los estados también deben de cultivarse las relaciones de buena vecindad. Y ahí entra otra vez en juego el tema de la historia. Como tenemos toda una historia detrás de nuestros pueblos, detrás de nuestros estados, entonces en el derecho internacional de los recursos hídricos o en el derecho internacional de los ríos, también en esas relaciones entre estados y organizaciones internacionales se reflejan aspectos que tuvieron que ver con la historia. Los colegas de la Dirección de Límites y Aguas Internacionales me contaban que los anales que hay cuando se fijó el límite territorial entre México y Guatemala en el siglo XIX, México proponía que el límite territorial llegara hasta el río La Pasión, ¿verdad? Prácticamente como una tercera parte del Petén se iba. Allá había un forcejeo y una lucha de poder, supongo yo, por los recursos naturales que representaba, digamos, esa área en ese tiempo y por la facilidad de tener, además del río Usumacinta, no tenerlo de límite, sino ya dentro de su territorio y tener como límite el río La Pasión. Pues todas esas cuestiones, es muy sencillo decirlo como yo lo estoy diciendo ahorita, pero se vienen arrastrando esas luchas de poder que se dan también entre naciones. El señor Dante Caponera tiene, que en paz descanse, tiene un libro sobre, no me recuerdo el título, pero son principios básicos del derecho internacional de aguas y del derecho de aguas. Y me parece que hay una universidad, la Universidad del Externado en Colombia, lo está traduciendo al español. También yo les puedo contar más adelante si les interesa obtenerlo, porque él realmente fue un hombre que no solo se dedicó al estudio del derecho de aguas, sino que fue durante muchos años director del departamento jurídico de la FAO, que se llamaba de Aguas y Tierras,
y tuvo una experiencia vastísima a lo largo del mundo, incluyendo Guatemala. Él fue llamado en la época de Don Guer Rosenthal, vino a Guatemala a trabajar con el Consejo de Estado, a elaborar una ley de aguas. Y por ahí andan pues las propuestas que el señor Dante Caponera hizo en su momento, pero es una autoridad, como un experto, vale la pena leerlo. Bueno, las fuentes del derecho internacional del agua son las mismas fuentes del derecho internacional, no son distintas. Entonces, tenemos algunas que sí son reconocidas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como son los convenios internacionales, como es la costumbre, los principios jurídicos y las decisiones judiciales. Son las 4 fuentes tradicionales del derecho internacional. Y además de ellas tenemos las codificaciones. Yo les mencionaba las codificaciones que ha hecho la International Law Association y el Instituto de Derecho Internacional que les mencionaba. Los dos fueron fundados a finales del siglo XIX en Bélgica, y yo misma me sorprendí cuando yo me enteré, dije, ay, estos han de ser una ONG de esas, ¿verdad? Y entré a la internet y me encontré con que tienen sistematizadas todos los aportes que han hecho a la codificación del mundo, pero es una cosa impresionante, y los tienen codificados hasta los del año pasado, desde 1890 y no sé qué. Entonces es gente que de verdad se ha dedicado a ese estudio y no forma parte, digamos, de ningún estado en sus aspectos como la Cancillería y algo así. Entonces vale la pena la Asociación Internacional de Derecho, el Instituto de Derecho Internacional y la International Law Association consultarlos. Son contribuciones expertas, ¿verdad? La costumbre internacional, en el caso del derecho internacional de aguas, es una cosa muy complicada de establecer, porque hay que establecerla para cada caso y para cada circunstancia, si efectivamente reúne las características de ser una costumbre desde la perspectiva de carácter jurídico. Bueno, ahí está en el tratado, está la costumbre, esa conducta constante y uniforme, y sobre todo la convicción de que es obligatoria, la convicción de que esa determinada costumbre es buena para ustedes y es buena para mí, entonces los dos la cumplimos, ¿verdad? Y los tratados ustedes saben perfectamente qué es. Bueno, aquí en este tema también es interesante que yo les comente que a pesar que en Naciones Unidas codificó, digamos, en principio el derecho internacional de aguas y la Asamblea aprobó ese convenio de los cursos de agua para usos diferentes a la navegación, la práctica cultural de la humanidad ha sido suscribir convenios bilaterales, o sea, Guatemala-México, Canadá-Estados Unidos, México-Estados Unidos, España-Francia, Italia-Suiza, y en otros casos como el río Danubio, son 8 o 10 países los que han suscrito un convenio para administrar el río Danubio, es decir, que la práctica reiterada es la práctica de los convenios binacionales o trinacionales. El acuífero guaraní, por ejemplo, su acuerdo, son los 5 países que tienen área territorial sobre ese acuífero, y hay un estudio que se actualiza permanentemente que hace la Universidad de Oregon, empezó en el 2003, y ellos tienen un inventario de todos esos convenios o acuerdos o tratados, como se le quiera llamar, que se refieran de alguna forma a las aguas internacionales. Luego ya habíamos mencionado la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales, que fue la que presentó la Comisión de Derecho Internacional, y también sistematizó, codificó el derecho que ellos le han llamado de los acuíferos transfronterizos, y es una resolución que fue adoptada apenas en el 2011. Bueno, también es importante señalar que sí hay convenios internacionales de carácter regional. En mi opinión, el más relevante es el de la Comisión Económica para Europa. Hay un convenio que se llama el
como lo ven ustedes en el primer apartado, y se conoce también como el Convenio de Helsinki o el Convenio del Agua. Ese rige en todo el territorio de la Unión Europea. Luego, este convenio, además, para esa misma región, tiene otros 2 convenios, en mi opinión, sumamente importantes. Un convenio es sobre el tema de la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el tema de justicia ambiental, y el otro convenio sobre la evaluación de estudios de impacto ambiental para los colegas del Ministerio de Ambiente. En el caso de Europa, los estudios de impacto ambiental son, es decir, la metodología para elaborarlos es la misma para todos los países de Europa. Entonces, en el caso de Europa, y además de estos hay otros convenios, ellos han ido mejorando cada vez más su relación de cooperación entre estados, empujados por los problemas que tuvieron que enfrentar juntos. El agua es como el aire, no podemos detenerla, sino que circula de manera permanente, y no solo circula de manera permanente, sino que depende de un proceso climático, atmosférico, y el proceso depende de los rayos del sol, y el sol depende del cosmos, y en fin, llega un momento en que los seres humanos no tenemos control. De lo que creemos que tenemos control, o podemos tener control, es de cómo podemos usar y proteger esas aguas que finalmente caen a la superficie terrestre, ya sea que corren superficialmente o se infiltran y se convierten en grandes reservas de agua debajo de la tierra. Entonces, en Europa empezaron a convenir en 1992, es relativamente reciente, 20 años, porque estaban atravesando por unos problemas de contaminación y deterioro de los ríos de carácter grave. Por ejemplo, en los lagos de Suiza era prohibido nadar, era prohibido hacer cualquier ejercicio deportivo por la magnitud que había de la contaminación química. En el río Támesis, que pasa por en medio de Londres, esa ciudad tan linda y tan atractiva, no había peces. En fin, no fue que se quisieran mucho, sino que tuvieron, bueno, el Támesis ellos están solitos, pero el resto de Europa empezaron a enfrentar problemas de contaminación sumamente graves que, aparte de impactar la salud, en Holanda hubo una mortandad de personas terrible porque se acumuló en un manto acuífero cromo y no se dieron cuenta y pasó al agua potable, y cuando se dieron cuenta fue una investigación grandísima hasta que dieron que era el agua, entre comillas, potable que estaban consumiendo en una comunidad. Pues todas esas experiencias lo llevaron a ellos a decidir que, como el agua los conectaba, les gustara o no les gustara, era mejor empezar a buscar respuestas para que la contaminación no solo dejara de impactar la salud, sino que no se convirtiera en una limitación para el propio desarrollo económico de esos países. Tenían problemas graves, siguen teniendo problemas serios actualmente en materia de contaminación los países europeos, pero en general han podido recuperar el agua que sus sistemas económicos y productivos requieren, salvo las situaciones extremas, que tampoco ellos están exentos de padecer esos eventos de carácter extraordinario. Y me parece que el señor Rosenthal también hacía la referencia respecto al cambio climático. Entonces, ustedes pueden también consultar en internet los planes hidrológicos de España o los planes de Francia, los planes de la mayoría de países de Europa, y son unas cosas casi que como matemáticas, uno dice perfectas, y todo perfecto mientras no les toque las grandes inundaciones que han habido en Austria en años pasados o las grandes sequías que han habido en Francia, porque entonces eso cambia la posibilidad real del día de hoy de cómo un Estado va a satisfacer las necesidades sociales y económicas. Pues al ir comprendiendo ellos poco a poco esa complejidad, decidieron empezar a ponerse de acuerdo entre los estados. Y bueno, y como nosotros, o al menos yo, tengo formación eminentemente occidental, yo soy abogado y hasta ya así interesante como estoy ahora, me preocupé por aprender qué es el derecho indígena, por ejemplo.
Yo no sabía que era el derecho indígena y es una gran paradoja porque vivimos en un país en donde hay muchísima población que se dice y se siente indígena, y no solo es que se dice y se siente, uno la ve y cree que es indígena o no, sino que vive y aprovecha sus bienes naturales, incluyendo el agua, de una manera diferente a como lo hacemos el resto. Y entonces nos pasa mucho que cuando uno estudia en los libros de lo que le hablan a uno es de Europa y de Asia y esto y el otro, pero yo he tratado de encontrar información sobre el tema de convenios internacionales de aguas en América Latina y hay cualquier cantidad, independientemente de los que se han suscrito entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México, pues también tenemos muchísimos acuerdos en diferentes países de América Latina. No hay ningún acuerdo básicamente que se parezca el uno al otro, porque las condiciones naturales determinan mucho el grado de la necesidad de cooperar, las posibilidades económicas, el desarrollo interno de cada país. Si uno entra a la internet en la SILA Estados Unidos-México, ustedes seguramente lo han hecho en la dirección, por ejemplo, hay información en tiempo real de los diferentes factores del agua, de la lluvia, la temperatura, esto y el otro. Y no digamos entre Canadá y Estados Unidos. En el caso del Tratado para la Cooperación Amazónica, evidentemente el Brasil ejerce una gran presión sobre el resto de los países, pero la ejerce fundamentalmente porque maneja muy buena información y tiene institucionalidad que apoya, digamos, a su cancillería y a sus funcionarios para desempeñar bien el trabajo. Bueno, y en fin, hay la discusión en que somos parte de ese curso de agua internacional, los países ribereños, o somos parte además los países de la cuenca. Y entonces resulta que la cuenca amazónica, yo no me recuerdo, pero creo que son 8 millones de kilómetros cuadrados, o sea que Centroamérica cabe 16 veces más, creo yo, algo por el estilo. Imagínense las magnitudes, ¿verdad? Cuando nuestras cuencas pues son, no sé, ingeniero, la cuenca de los Túa, Huija y Lempa, no sé qué pueda tener de extensión, 7,000 kilómetros cuadrados, no sé, pero las magnitudes, sin embargo, 11,000, pero sin embargo para nosotros sí es relevante porque en nuestra circunstancia es importante. Pero igual en América Latina también se han suscrito muchos convenios en esta materia. Ya habíamos hablado de las fuentes del derecho, estaba dando yo los ejemplos de los convenios y los principios generales, que son los que están en la Carta de Naciones Unidas, es el deber de cooperar, las relaciones de buena vecindad, ejercer nuestros derechos sin abusar y la solución pacífica de controversias. Y a lo largo de las reuniones de Asamblea de Naciones Unidas hay principios que se reiteran. Por ejemplo, yo he tenido discusiones muy fuertes con algunos profesores de la Universidad de Costa Rica sobre este tema de las aguas, porque ellos hablan de que la soberanía ya es un principio que pasó de moda, ya es una cualidad de los estados que pasó de moda. Pero entonces, y que por ejemplo, el área más conflictiva de toda América Central en manejo del agua, ellos dicen que es el trifinio. Bueno, yo no sé cuáles son los criterios que utilizan, pero Nicaragua y Costa Rica no se han podido sentar a dialogar y han dirimido todas sus diferencias por el río San Juan en la Corte Internacional de Justicia y han tenido conatos de fuerza tanto un país como el otro. En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala yo creo que no hemos llegado a eso, yo creo que es otra panorámica. Los pueblos están, sobre todo El Salvador, presionados por utilizar sus recursos naturales para satisfacer un conjunto de demandas, pero a lo que yo quería llegar es que los grandes países, precisamente las grandes potencias, todas acuden inmediatamente al principio de la soberanía. El acuerdo del acuífero guaraní se suscribió el primer acuerdo, que era un acuerdo de carácter técnico, en el año 2000 y se amplió en el año 2010 y lo que todos los estados dijeron es que cada uno de ellos era soberano
sobre el acuífero y las aguas que estaban debajo del acuífero en la proporción que a cada estado le correspondía. Y también lo otro que hay que llamar la atención es la insistencia del gobierno de los Estados Unidos sobre la región del Amazonas. Yo no sé si recuerdan que durante el gobierno del señor Bush, él varias veces dijo que las aguas del Canadá eran aguas de Estados Unidos y que cuando Estados Unidos las necesitara, las iba a traer. Y varias veces dijo que el Amazonas era un protectorado de los Estados Unidos y que cuando ellos lo necesitaran, también iban a hacer lo que tenían que hacer por obtener esa agua dulce. Entonces, el Brasil tiene una posición muy fuerte alrededor de esa manera tan sugestiva del gobierno de los Estados Unidos y que fue reiterado, yo no sé si por el secretario de Estado no hace mucho, el año pasado le preguntaron a un funcionario brasileño que si no creía que el Amazonas debería ser un patrimonio de la humanidad. Y este funcionario dijo que sí, que claro, que cuando las finanzas fueran patrimonio de la humanidad y etcétera, el capital y el mercado y todo, pues probablemente eso se podía considerar. Pero vamos a que siempre el tema de la soberanía surge con mucha fuerza, especialmente para protegerse tanto de los vecinos como de fuerzas, como de otros estados más allá. También en ese estudio que ha hecho la Universidad de Oregon, ellos han comprobado que los conflictos entre países por temas de agua se han resuelto siempre pacíficamente. Siempre no, en general se han resuelto pacíficamente y los que se han resuelto con armas son los menores conflictos. Ahora, lo que tenemos que estar conscientes es que el agua dulce pertenece a un ciclo natural y es en cantidad constante. Es decir, en 1900 eran 300,000 habitantes en Guatemala, teníamos la misma cantidad que tenemos ahora, solo que tal vez ahora tenemos menos porque está contaminada, están degradados los ríos, etcétera, etcétera. En el mundo entero, ¿cuántas personas serían en 1900? Si ahorita vamos a llegar a ser 9,000 billones, ¿verdad? De personas en el mismo espacio terrestre, con los mismos bienes naturales, y por supuesto que el agua, como el bosque y el suelo, se está viendo presionado, no solo entre nosotros, vemos el crecimiento de Ciudad de Guatemala, es una cosa realmente impresionante, muy amable, pero si ustedes salen fuera de la ciudad, vayan a cualquier lugar, a Esquipulas, a Jutiapa, donde ustedes quieran o de donde ustedes son. Muchos de ustedes vienen también del interior y el área urbana crece y crece. Eso presiona los recursos naturales, presiona el agua. Es una realidad, entonces sería mejor realmente establecer relaciones de cooperación con los vecinos que permitieran que esos conflictos no se dieran, ¿verdad? Es bien fácil decirlo, yo sé que es bien complicado hacerlo, pero yo creería que es mejor eso a una confrontación por apropiarse de las aguas. Hay actualmente una situación muy tensa entre Sudán y Egipto, es un caso muy sonado porque todo el desarrollo de Egipto, el desarrollo presente y su desarrollo del pasado, lo ha hecho con agua que viene de otros territorios. Y esa agua viene de las cataratas estas de Victoria y de Sudán, y ahora Sudán se partió en dos. Y Sudán está, no sé cuál de los dos, pero hay uno que ha hecho una gran planificación de cómo va a utilizar el agua en su territorio para su propio desarrollo. Pero resulta que Egipto utiliza todo el agua disponible del río Nilo. Y la viene utilizando, pues, yo no sé hace cuántos años, pero modernamente por lo menos 100 años. Y hay una tensión muy grande y el gobierno de Egipto está buscando mediadores, gente que interceda para tratar de sentarse a la mesa, porque antes no lo había querido hacer. Egipto no había querido sentarse a la mesa porque era un país en la región sumamente poderoso desde la perspectiva política, históricamente poderoso, y parece que el balance de fuerzas y de aliados ha cambiado y ahora tiene
el reto él y los dos Sudán de ver cómo pueden administrar esas aguas del río Nilo conjuntamente. Y resoluciones judiciales, pues hay el primer caso que se presenta ahí es de un conjunto de obras de protección que tendrían que hacer Hungría y Eslovaquia para que Eslovaquia no sufra daños. Y entonces Hungría se salió del barco y dijo, pues sí, lo vamos a hacer, pero no puedo ahora, no quiero ahora, no es mi prioridad, etcétera. Y el otro caso es un caso bastante antiguo, no me recuerdo, como de 1920 y algo. Francia quería utilizar unas aguas que finalmente llegaban a España y España protestó y dijo que no, porque esas aguas le iban a servir a ella en el futuro. Y total es que la Corte Internacional de Justicia comprobó que el uso que hacía Francia no era un uso dañino para España y que por lo tanto podía proseguir con sus obras en territorio francés, porque no estaba disminuyendo ni menoscabando los derechos de los que estaban aguas abajo. Bueno, ya les había mencionado yo cómo a ustedes les van a dar esta plática y queda escrito, pero el informe de la Comisión de Derecho Internacional de 1994 es un informe muy interesante, trae todas las citas de dónde sacaron cada término, qué convenio lo utiliza, es una cosa así que tiene que pasar uno mucho tiempo leyendo y estudiando, pero es relevante. Después están las que yo les contaba del Instituto de Derecho Internacional, que se han referido a diferentes temáticas, pero están hablando de cómo se pueden regular. Por ejemplo, la Asociación Internacional de International Law Association, la Asociación Internacional de Derecho, tiene uno sobre aguas subterráneas y vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. No sé si en la presentación, creo que sí lo traje. Pero ustedes pueden ver en estos mapas, el mapa de arriba es un mapa oficial de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, donde están todo el sistema hidrográfico, realmente toda América Central, Guatemala, si ustedes miran solamente el norte del Petén, no tiene tantos recursos hídricos, pero realmente al estar entre dos masas oceánicas, pues el tema de la lluvia es un tema pues que sí tenemos lluvia o teníamos lluvia o que creemos que vamos a volver a tener, pero la cosa es que siempre decimos que es un país que tiene mucha agua. Y luego este mapa fue hecho por un centro de investigación de una universidad de Nicaragua y los colores que pone, ellos dicen que esas son las cuencas internacionales. La gran discusión en la Comisión de Derecho Internacional es: ¿regulamos los cursos de agua? O sea, regulamos lo que se puede hacer aquí en el Usumacinta o regulamos las cuencas hidrográficas cuyas aguas van a dar a ese curso de agua. Y ahí es donde todo el mundo se rasga las vestiduras, porque los que estamos aguas arriba, ni muertos aceptamos una propuesta de esas, porque imagínense, Guatemala, toda esta región tendría que decidir con México cómo la administra, cómo cuida el bosque, el suelo, etcétera. Luego esta parte, si no me equivoco, es el río Hondo, ingeniero. Esta parte de aquí. El río Azul. Sí. Y bueno, y en fin, inclusive hay unas organizaciones no gubernamentales que dicen que toda la cuenca del Motagua es una cuenca internacional. Y ya los señores de la Dirección de Límites me explicaron a mí muy bien cómo es el tema del límite. No tiene nada que ver el río con el límite con Honduras. Pues esas señores dicen que todo esto también es una cuenca internacional. Imagínense desde Chichicastenango hasta allá. Por eso les decía yo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee e irse con la gente autorizada y versada, y sobre todo discutir internamente y poderle dar a los ministros y al señor presidente, que es el responsable de la política exterior, las mejores recomendaciones bien argumentadas. Entonces es muy alegre cuando los técnicos trabajan y muchas cosas se les ocurre, pero las relaciones entre estados, ya sea bilaterales o multilaterales, no son sencillas. Los estados no se pueden comprometer a cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Luego este otro mapa también, este fue un estudio hecho por la OEA,
en el contexto del Programa Internacional de la UNESCO. Y miren ustedes, ellos identificaron 19 mantos acuíferos en la región centroamericana y 16 de ellos tocan territorio guatemalteco. O sea que tenemos el doble reto nosotros de poder cooperar para usar nuestras aguas superficiales y también las aguas que están contenidas dentro de los mantos acuíferos. Este manto de Mita, le llaman manto de Mita, dicen que es así, enorme, que tiene cualquier cantidad de agua, está debajo de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, y está conectado hasta El Salvador. Entonces, sí somos un país rico en recursos hídricos y por lo tanto la política de Estado que ya fue aprobada por el presidente Pérez es una herramienta importante para el desarrollo de ese bien nacional. Bueno, al nivel regional, ustedes saben que el sistema de integración centroamericano es un sistema que lo preside el Foro de Presidentes, digamos, a nivel político, y están las reuniones de ministros y también atiende una gran gama de asuntos, y entre los temas ambientales también se atiende el tema de los desastres con el CEPREDENAC, el tema de la gestión de riesgos, y con el Comité de Recursos Hídricos, el Comité Regional de Recursos Hídricos, el tema del agua, en mi opinión, más desde una perspectiva eminentemente técnica. Han habido políticas regionales ambientales relevantes para los que ya somos de la ola que reventó en la década del 90, de 1990-2000, se suscribió la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. A nivel centroamericano se suscribió un convenio sobre cambio climático, sobre áreas protegidas, sobre bosques. Es decir, sí ha habido una actividad muy fuerte y yo me atrevería a decir que mucho el motor de muchas iniciativas de esa naturaleza nacieron durante el gobierno del presidente Cerezo, del 86 al 90, hubo una persona que fue clave, que es el señor Jorge Cabrera, mi compañerito de generación. Jorge fue el que promovió, digamos a nivel regional, fue el primer secretario de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, todos estos temas ambientales. Y recuerden que también durante ese gobierno fue también cuando se promovió lo del Plan Trifinio, también el tema de la cooperación entre países a través del Plan Trifinio. La cuestión es que la región centroamericana y Guatemala incluida sí se han preocupado por esta temática ambiental del agua y por la temática del agua. En el tema del agua, hace unos 4 años se propuso de parte de unos técnicos un convenio centroamericano del agua y una estrategia de gestión integrada del agua, que fue muy discutida, pero finalmente no fue aprobada. Yo recuerdo que en alguna oportunidad la discutimos en el comité técnico, que en ese entonces le daba asesoría a la Cancillería, y la opinión a la que llegamos, la conclusión a la que llegamos es que las herramientas no aportaban realmente visiones estratégicas o de cooperación, sino que eran eminentemente técnicas, ¿verdad? El técnico que le da a uno una lista de 100 cosas que tiene que hacer para que todo se componga, ¿verdad? Haga el inventario, haga el catastro, haga el registro, fortalezca su sistema de información y bueno, sí, todas esas cosas efectivamente son muy importantes, pero no para suscribir un convenio o para definir una estrategia regional de desarrollo de los recursos hídricos. Después el tema de la institucionalidad binacional y multinacional. Pues Guatemala y México suscribieron este tratado para fortalecer la Comisión de Límites y Aguas Internacionales, SILA, y su contrapartida en Guatemala es la Dirección de Aguas Internacionales. Aquí está el embajador, que es el que preside la dirección, y todo su equipo técnico. También la historia para llegar a suscribir este tratado es larga. Si yo mal no recuerdo, por lo menos formalmente aparece información desde 1961, con el ánimo de que se firmara un acuerdo entre los dos países, y no es sino hasta 1997 que se hace.
Y luego está el tratado entre la República de El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio. Este mapa lo saqué yo de la internet, de un plan de desarrollo que tiene el Plan Trifinio, y nos comentaba el ingeniero que son como, bueno, el Plan Trifinio tiene como 7,000 y pico de kilómetros, pero las cuencas son más grandes. Y este tratado es un tratado que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque el tratado lo que aprueba es un plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo fue una cooperación técnica que suscribieron los países, los 3 países, con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo alguna vez lo analicé y tiene como 77 juegos de programas y de proyectos. Escoja usted lo que quiere, hable de calidad de agua, hable de agricultura autosostenible. Bueno, entonces cuando se suscribió el convenio se aprobó un plan, pero ese plan ha sido actualizado 2 veces. Entonces, en mi opinión, ahí hay como un gran desfase, porque lo que aprobamos fue el plan, pero no definimos realmente cuáles eran nuestras obligaciones y derechos como Estados parte del Trifinio. Y eso ya pasó hace algún tiempo. Ahora resulta que la sociedad civil está bastante organizada. También resulta que los municipios, creo que son 37 en total, se reconstituyeron una entidad municipal trinacional, y ellos también están abogando porque se utilicen bien todos los bienes naturales, incluyendo el agua. Pero ustedes saben mejor que yo que las relaciones entre estados se deciden solamente entre estados, y en el caso de Guatemala es el presidente de la República el responsable único de la política exterior, por supuesto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también acá en el ministerio han tenido muchísimas experiencias, no solo en el tema del agua y el ambiente, sino en otros temas, que ha habido personas de otros ministerios, ministros inclusive, que han aceptado o han firmado ciertas declaraciones que comprometen las estrategias de la política exterior que tiene el país, al ignorar que hay cuestiones que no están claramente definidas de límites. Por ejemplo, con Belice pasó con un ministro de Berché, me parece. Y en fin, un poco que la política exterior es la política exterior y no puede ser manejada a ocurrencia, ni siquiera de los ministros, salvo el ministro de Relaciones Exteriores, pero el resto de ministros están supeditados en ese caso a las directrices que da el Ministerio de Relaciones Exteriores y que recibe del propio presidente de la República. Entonces, en el tema trifinio hay una gran presión de la mancomunidad del trifinio de municipalidades, y esto, en mi opinión, El Salvador ha hecho un excelente trabajo influyendo en el comportamiento de esas organizaciones no gubernamentales y de la propia mancomunidad, y tienen razón, ellos están peleando por lo que ellos creen que se merecen y son sus intereses, pero el tratado, en mi opinión, deja en la nebulosa realmente cuáles son las obligaciones y derechos de cada uno de los estados parte. Y también tenemos que recordar que el sistema Ostúa-Ouija, que luego va al EMPA, es la única fuente superficial que tiene El Salvador, es su fuente de agua más importante. Toda su energía hidroeléctrica depende del río Lempa, todo su desarrollo de riego en la gran mayoría depende del río Lempa, todas sus obras de almacenamiento del agua para disponerla en el verano depende del río Lempa. Entonces es entendible que ellos ejerzan presión sobre Guatemala para que Guatemala actúe como ellos consideran que debiera de actuar, o dejara de actuar como ellos consideran que no debiera hacerlo. Y ahí hay muchas cosas que creo que es necesario que la relación entre uno y otro país sea muy clara y muy directa entre los jefes de Estado y sus cuerpos de funcionarios de las cancillerías, porque se manejan cualquier cantidad de mitos. Yo estuve en una reunión acompañando al doctor Espada cuando él era vicepresidente, y llegaron personas, un viceministro de
de Energía y Minas, y bueno, todos los técnicos de Guatemala, porque el gobierno de El Salvador, y llegó el señor Serén, era el vicepresidente, ahora va a ser el presidente, y hubo una ingeniera, yo no sé si usted estaba ingeniero en esa reunión, hubo una ingeniera salvadoreña que hasta dio datos exactos de todo lo que Guatemala había contaminado con las aguas de cola de la mina de Cerro Blanco. Y la mina de Cerro Blanco no ha empezado a operar. Pero miren ustedes, es que la señora lo dijo con una autoridad y el vicepresidente de El Salvador le creía. Y entonces fue un momento bien fuerte, porque el doctor Espada le dijo, mire, le voy a pedir yo a que el viceministro le informe cómo está la licencia, qué es lo que está pasando, esto y el otro. Entonces sí, es muy importante desmitificar muchas cuestiones. Lo otro es que Guatemala intencionalmente no hace ni más ni menos en el área del trifinio de lo que hace en el resto del país. Tiene numerosas áreas protegidas, varios volcanes, el de Ipala, la misma el lago Huija, que es en conjunto que ha sido declarado área protegida, es decir, la inversión que el Estado hace en materia ambiental, en materia de áreas protegidas, no privilegia, pero tampoco discrimina ni excluye esa área que es parte de lo que El Salvador estaba argumentando. Si es mucha o es poca, pues nosotros conocemos nuestros problemas internos y esa ya es ropa sucia que se lava dentro del Estado, pero no hacia afuera, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en los últimos años alrededor de la política nacional del agua? ¿Qué ha hecho el Estado de Guatemala? Por el logo, ustedes saben que esas son unas políticas que aprobó este gobierno. Y sin embargo, es uno de los ejemplos de cómo un gobierno le da seguimiento a lo que otro gobierno ya hizo. Pues durante el gobierno del señor Berger, en la Secretaría de Planificación Económica se trabajó un diagnóstico sobre el estado de agua y se presentó un plan de gestión integral de los recursos hídricos y estrategia al gabinete de gobierno. Y uno de los asesores del presidente Berger dijo que no, que Guatemala no tenía problemas del agua y que ese no era un tema relevante y que había que dejarlo por ahí. Bueno, y se quedó en CEGEPLAN y se siguió trabajando y tratando de coordinar en CEGEPLAN, porque es el ente planificador del Estado y el que se supone que armoniza la política ambiental, la agrícola, la de salud, que todas tienen que ver, digamos, con el tema de agua, y por supuesto la política exterior. Cuando llegó el presidente Colom se retomó la iniciativa y en el caso de ese gobierno se creó un gabinete específico del agua y el gabinete recibió el requerimiento expreso del canciller de darle apoyo en avanzar en una propuesta de negociación con los países vecinos. Y entonces se prepararon tanto la política nacional del agua, que es general, el riego, todos los usos del agua, todos los temas de conservación, la gestión de riesgos. Se preparó la política y también se preparó una propuesta de política de Estado en materia de cursos de agua internacionales, que desafortunadamente no se aprobaron, pero afortunadamente este país le dio seguimiento a lo que se venía haciendo y esas dos políticas pues son un buen ejemplo de cómo los esfuerzos que se hicieron no se dejaron atrás, ¿verdad? Esa política de Estado en materia de cursos de agua internacionales la conoce mejor aquí el embajador que yo. No voy a hablar yo de ella, pero es un buen principio porque ayuda a todos los ministerios de Estado a ponerse en orden, ¿verdad? A coordinarse y a trabajar a través de esa política. La Agenda Guatemalteca del Agua, que es como la política general, tiene 4 áreas de acción y precisamente una área de acción es el área de los cursos de agua internacionales, o sea que qué bueno que se le está dando seguimiento. Respecto a la política de Estado sobre cursos de agua internacionales, si usted me corrige, Mar,
tiene 4 principios. El principio primero es que solamente el presidente de la República a través de la Cancillería puede negociar en esta materia. El otro principio es que el Estado de Guatemala tiene que asegurar la satisfacción de sus propias necesidades antes de adquirir compromisos con otro Estado, y que en ningún caso se va a comprometer por una cantidad fija o calidad fija de agua. Y fíjense ustedes que eso lo aprendimos de los propios mexicanos, ¿verdad? En 1941 ellos suscribieron un convenio con los Estados Unidos después de haber tenido crisis tan grandes como que el ejército norteamericano entrara a territorio mexicano y rompiera obras, y bueno, y en fin, fue alegre, debe haber sido alegre, ¿verdad? Y los mexicanos se comprometieron a dejar pasar un volumen determinado de agua del Río Grande hacia territorio de Estados Unidos. Pero como el agua es parte de un ciclo natural y unas veces hay 100 litros y las otras veces puede haber 50, o la otra vez puede haber 200, entonces se metieron en una relación que ha sido bastante complicada para ellos y que la han ido superando. Pero vamos a que cuando yo les mostraba los mapas de la cantidad de agua que hay en América Central, esa es una cantidad teórica de agua. La cantidad realmente que se puede utilizar se define todos los años, se define con el régimen de cada año. Entonces, si uno tiene un superávit un año, pues qué bueno, pero ¿qué hace cuando tiene menos agua? No nos podemos comprometer con ninguno de los vecinos, sino que tienen que encontrarse otras formas de negociación. Y el cuarto principio es el principio de la corresponsabilidad. Es cierto, todos necesitamos el agua, nosotros estamos aguas arriba, somos un país productor de agua, pero si los de abajo quieren calidad y cantidad, ¿qué beneficio recibimos nosotros? Porque si hacemos un negocio, Maco y yo, no puede ser que Maco me dé su vehículo y yo no le pague y firmamos, Maco no va a firmar. Entonces, o tampoco voy a firmar yo sin saber si el vehículo está en buenas condiciones, ¿verdad? Y voy a decir, ay, como es Maco y es buena gente, le pago y después veo cómo está el vehículo. No, las cosas tienen que ser muy claras y hay derechos y obligaciones y deberes de carácter recíproco. Y entonces a mí me parece que al definir esos 4 principios, y el segundo principio es de suscribir un convenio por cada curso de agua internacional, no es hacer un convenio general, porque el contexto de cada río es un contexto diferente. El Suchiate tiene una problemática muy diferente a lo que pudiera ser el tema de los Umacinta o lo que es el tema de los Tuahuija y del río Lempa. Y luego ya para ir terminando es el tema, la fortaleza que el Estado de Guatemala tiene internamente para gestionar y gobernar sus aguas es lo que la puede ayudar a negociar con sus países vecinos. Y desafortunadamente en ese tema estamos todavía bastante atrasados. Aparte de que no tenemos una ley de aguas, tenemos un conjunto de leyes que de una u otra forma tienen que ver con el tema, y eso lo que ha causado es una gran dispersión de acciones, una gran dispersión de presupuestos y una enorme dificultad para Cancillería de tener los apoyos técnicos que se requieren para los procesos de negociación. Entonces no es solamente que lo hagan bien o lo hagan mal para nosotros, sino como países, para nuestra política exterior, necesitaríamos tener todavía un apoyo mucho más grande del que se ha tenido, y por eso también se necesita fortalecer toda esta institucionalidad. El MAGA, que tiene el tema de los recursos hidrobiológicos, digamos, ese es otro derecho, no es el derecho de las aguas internacionales. El MAN, que tiene el tema de la contaminación y de las cuencas. El MEM, bueno, que tiene el tema de la hidroelectricidad, pero aunque ustedes no lo crean, los inversores privados en materia de generación hidroeléctrica les preocupa mucho el tema de los ríos que van hacia México por una posible controversias o conflictos que pudieran haber. Y en fin,
Ahí ve, ya yo estaba sufriendo, acordándome, aquí está. Ahí está lo de la política de Estado en materia de cursos de agua internacionales y en mi opinión el tema central es este, esquema de compensación por servicios ambientales y corresponsabilidad. Es una tendencia en toda la región centroamericana y en América Latina, en el sudeste asiático, el tema del pago por servicios ambientales. Y el tema es que estamos en la montaña, en la parte alta, ahí nacen los ríos, ahí están los bosques, el suelo, es decir, hay un gran trabajo que hacer para mantener esos ecosistemas de manera tal que cuando llueva, haya árboles que detengan la lluvia, se infiltre dentro de la tierra para alimentar los mantos acuíferos o escurra sin ocasionar daños, sin provocar erosión, sedimentación y en fin, es un tema complejo, pero también cuáles son los esquemas de compensación. México es un país de los países más ricos del mundo, es decir, no los vamos a alabar, pero uno tiene que ser consciente de las grandes diferencias que tenemos entre uno y otro país y entonces tenemos que acudir y buscar otro tipo de principios como el de obligaciones comunes pero diferenciadas que integró a la temática internacional el Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en fin, ese tema de los esquemas de compensación es un tema relevante y sí hay mucho antecedente, inclusive en el propio México con sus mismas leyes, ellos trabajan también con incentivos forestales para las personas que viven en las partes altas de las montañas, para múltiples funciones, no solo la del agua, pero es un tema que no está inventado y que es relevante para que también nosotros obtengamos un beneficio de ese bien que nace de este lado de la frontera. Y ya para terminar, las regulaciones técnicas. Cuando yo les comentaba de Europa que ha avanzado muchísimo en convenios para tratar de superar sus graves problemas de deterioro y de contaminación, ellos también tienen un protocolo que se llama el Protocolo de Kiev, que es un protocolo donde se registran todas las emisiones que se hacen al ambiente, al aire, al suelo, al agua y también los traslados que se hacen de esas materias contaminantes que se emiten. Y yo me recuerdo algunas veces en las noticias internacionales de hace bastante tiempo, no sé, ya no las he vuelto a escuchar, cuando se trasladaban residuos atómicos y que empezaban todos los países de Europa que ninguno lo quería recibir, porque me parece que Francia y Rusia son los que producen, pero los demás países se hacen los babosos, pero los compran, y después que los compran y los van a desechar, ahí viene el problema. Pues ese protocolo de Kiev se refiere a eso y a muchas cosas más. Pero ya es una norma técnica, es una norma donde trae detallados todos los elementos que se consideran peligrosos, cómo se tienen que registrar, cómo elabora cada estado el informe anual que tiene que rendir a la Secretaría sobre el protocolo de Kiev, cuál es el informe que anualmente cada estado le da al público sobre las empresas que contaminan, imagínense ustedes. Tienen que hacer un informe público, no va a llegar la señora Morán y decir, mire, según la ley de acceso a la información, dígame quién contamina aquí. No, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo y de estipula qué información y cómo y cuándo la ofrece. También en el caso de Europa tienen ese conjunto de directivas, hay una directiva del agua, pero también hay directivas de contaminación, hay directivas de gestión de cuenca, directiva de gestión de cuencas transfronterizas, y esas sí ya son unos cosas así gordísimos donde señalan los objetivos y los procedimientos que se tienen que seguir, pues todas esas son regulaciones técnicas. Y en el caso de Guatemala, los colegas del Ministerio de Ambiente saben perfectamente que también nosotros tenemos normas técnicas, tenemos el reglamento para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, tenemos el reglamento para la disposición de las aguas residuales y los lodos, hay normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía sobre seguridad de presas y en fin, por supuesto que en mucho menor medida porque
Las normas técnicas reflejan también nuestro grado de desarrollo y nuestras propias preocupaciones, pero no son ajenas en el ámbito nacional la existencia de normas técnicas que se refieren al tema de las aguas. Pues ahí estaba también sufriendo y ahí están. Ahí está el nombre de los convenios, este de SPOES, el de Estudios de Impacto Ambiental, el Protocolo de Kiev, las directivas, y ahí están algunas de las que tenemos acá en Guatemala. Y bueno, y esta sí es la última lámina y es para cerrar. Entonces, lo que les decía hace un momento, la forma como se gobierna y se gestiona el agua a nivel nacional contribuye a la calidad de las negociaciones bilaterales o multilaterales. En la medida en que tengamos un Estado más fuerte, una institucionalidad seria en materia de gestión y gobernanza del agua, y también como la hemos tenido del bosque, de las áreas protegidas y todo, las negociaciones para la Cancillería serán más sólidas de poderse llevar. Porque en gran medida la ejecución de esa política exterior sobre cursos de agua internacionales dependerá de esas capacidades instaladas internamente. Yo les aconsejo que consulten el sitio web de Canadá y Estados Unidos y México y Estados Unidos, las islas del agua, porque ahí entiende uno perfectamente lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Sería impensable que la Dirección de Límites y Aguas Internacionales hiciera todo lo del bosque, hiciera todo lo de áreas protegidas, todo lo de agua, sino que ellos se apoyan en sus agencias nacionales para cumplir con los compromisos que adquieren con su país vecino. Muchas gracias. Le agradecemos a la licenciada. No era eso lo que estaba viendo otra cosa, gracias. Sí, a la licenciada Elisa Colom de Morán por su intervención. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Sí, embajador. No voy a usar micrófono. No, es para él. Gracias. Gracias por la corrección. La verdad es que nos sentimos altamente honrados con contar con su presencia en la Cancillería. Para quienes no conocen el récord tan importante de la licenciada Colom y su relación con esta casa, fue precisamente la licenciada Colom, junto con el doctor Ferraté, a quien cuando tengan la oportunidad de verlo, por favor les saluda y nuestros recuerdos de parte de Cancillería. Fue un equipo que de alguna manera vino a la Cancillería a darnos e ilustrarnos. Se manejaba muy poco del tema de agua, a pesar de que el tema agua es uno de los temas principales en el manejo de la política exterior, no solo de Guatemala, sino que constituye un elemento fundamental en materia de política internacional. Es decir, los conflictos a futuro ya no van a ser necesariamente por el petróleo o los conflictos internacionales de otra naturaleza, sino precisamente el agua. El agua cada vez escasea y se convierte en una necesidad para cada uno de los estados. Muchos de los que hoy estamos defendiendo el país en materia de los recursos hídricos, fuimos alumnos suyos y del equipo que gentilmente y generosamente vino a colaborar con esta Cancillería. De manera que nos sentimos altamente honrados de contar con la presencia suya y pues la única reflexión que yo deseo hacer, junto con agradecerle, es que ojalá y los representantes del Estado, de otros ministerios que están acá presentes con nosotros y estudiantes de las universidades, como también los propios funcionarios de la Cancillería, podamos tomar conciencia de un elemento que es fundamental para el país. Nosotros pregonamos y nos sentimos sumamente orgullosos de decir que somos un país productor de agua, pero muy poco se hace. Cuando existe una ingobernabilidad en materia del manejo de los recursos hídricos en el país, cuando cada institución hace lo que cree conveniente porque se le da un sello característico personal a cada uno de los manejos de este tema que es tan importante, el agua hoy en día es estratégico y de seguridad nacional.
Entonces, en consecuencia, creemos que es muy importante, y quienes nos están viendo desde esa lejanía, nuestros paisanos guatemaltecos que están desempeñando un rol muy importante en el manejo, la defensa de los intereses del país, quiero expresarles igualmente que ellos juegan un rol sumamente delicado e importante en la defensa de la soberanía del país, porque este es un tema realmente muy importante. Hay esfuerzos a nivel multilateral que se hacen que de alguna manera muchas veces se lesiona los intereses del país. La licenciada Colón ponía como ejemplo el famoso convenio del agua a nivel centroamericano. Por fortuna, la Cancillería tuvo la oportunidad de tener acceso al documento, y eso hizo que apresuradamente el equipo que formaron ustedes con el doctor Ferraté y la Cancillería, encabezados por el viceministro Morales, se iniciara todo un proceso y lográramos que en lugar que se aprobara ese famoso convenio que se entregaba por metro cuadrado al país, los intereses del país, porque resulta que el país que está aguas arriba, que somos nosotros, estábamos cediendo nuestra soberanía y comprometiendo esos recursos hídricos, fundamentalmente con los países vecinos. El Salvador, por ejemplo, y repito lo que dijera una experta salvadoreña en materia de agua, en El Salvador la gente no tiene hipertensión arterial, en El Salvador tienen hipertensión hídrica, porque saben que cada año tienen menos agua, y el agua que le llega en su mayoría es agua que va o bien a través del río Lempa, que nace atrás de la iglesia de Esquipulas en el municipio de Olopa, o bien a través del río Ostúa, por ejemplo, el río Paz, que de alguna manera contribuye con aguas que provienen desde los municipios del oriente del país. En consecuencia, igualmente los mexicanos, imagínense ustedes que son 5.2 millones de litros por segundo los que recibe ese país, y no nos da absolutamente nada a cambio. Y de repente, ojalá y que esa luz no venga del agua que produce el río Sumacinta, porque se la estamos pagando, y no nos quieren dar un solo peso para sembrar un arbolito en nuestro territorio. Entonces, eso es una serie de aspectos de conflictividad internacional, donde ustedes y nosotros tenemos que unirnos para tratar la forma de ir defendiendo los intereses del país. La licenciada Colón decía algo que era muy importante. Son 35 países los que tienen que ratificar el convenio del mar para usos distintos a la navegación. Miren, y eso, ese instrumento jurídico internacional que fue lanzado a nivel multilateral, lesiona gravemente los intereses de los países que son aguas arriba, y dentro de ellos Guatemala. En estos momentos 34 lo han ratificado. Falta uno, y ya el 21 del mes de marzo, El Salvador anunció la ratificación de ese convenio para que se convierta en el número 35. ¿Por qué El Salvador? Porque a ellos les interesa, pero no da nada a cambio. Y el problema es que cuando el agua se termine sin darnos algo, entonces los que van a sufrir finalmente van a ser ellos, porque lo que establece la política de Estado en materia de curso de agua internacional es que primero Guatemala va a satisfacer las necesidades de sus habitantes, y lo que sobre pues se irá trasladándose hacia los países que de alguna manera se benefician. Imaginémonos nosotros que en este momento ese instrumento multilateral lesiona tanto la soberanía del país, que en México cualquier desastre que produzca el río Sumacinta, nosotros vamos a ser los responsables. Pero cuando necesitan el agua están deseosos de que les llegue mucho más. Pero allá por Villahermosa y lo que es Tabasco, y uno le dice, ¿de dónde es usted? De Guatemala. ¡Ay! De ahí nos mandan ese río donde nos inunda todos los años. O sea, existe una incomprensión no solamente de la sociedad, sino también de las propias instituciones. Recordará usted cuando una de nuestras comunidades, el 15 de septiembre, necesitaba 2 pulgaditas de agua, porque el agua que tenían que traer la traían muy lejos. Y una comunidad que se llama Santo Domingo, en el municipio de Unión Juárez, dicen, miren, si somos vecinos, llévense este tubito. ¿Qué fue lo que hizo la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua de México? Cortarnos el agua, violando el derecho de 60 casitas que recibían. Pero jamás reconocieron que 38 grandes pueblos de México viven con del agua guatemalteca. ¿Producto de qué? Que nuestros alcaldes de Huehuetenango y de San Marcos están autorizados para que entuben el agua desde Guatemala sin darles nada.
y esos pueblos tienen de alguna manera ese vital líquido. Cuando Guatemala el año antepasado le pidió a México que colaborara para reforestar el país y por lo menos las cuencas, la cuenca alta, esa parte de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, dijeron, bueno, sí, sin embargo no nos dieron absolutamente nada. Lo que hicieron fue que implementaron $50 millones para construir 38 grandes pozos para esas 38 grandes comunidades, y resultó que los 38 pozos no sirvieron y hoy en día interconectaron con la misma tubería proveniente de Guatemala hacia los pozos. O sea, es ahí donde uno encuentra la incomprensión de los vecinos. Y es ahí donde realmente nosotros necesitamos actuar con firmeza y con carácter de Estado. Como dicen los futbolistas, si es necesario entrar con los tacos por delante, lo tenemos que hacer en legítima defensa de los intereses del país. El tema de agua es un tema muy importante y en consecuencia, licenciado Colón, estamos altamente agradecidos por habernos compartido estos minutos, que fueron realmente minutos, y sobre todo muchos de nosotros en la Dirección General de Límites, cuando necesitamos algo, por supuesto no dudamos en levantar el teléfono para hacerle una consulta, porque realmente ha sido una docente para nosotros y sus alumnos hemos estado aprendiendo el tema. Así que muchísimas gracias y les reiteramos que ustedes siempre bienvenida a esta su casa.